Abandonar la universidad restringe mucho el abanico de trabajos que puedes conseguir. Cuando crecí, siempre quise ser profesor. Quería un trabajo que fuera gratificante, y sentía que ningún trabajo era más gratificante que educar a los estudiantes y prepararlos para el resto de sus vidas. Por desgracia, las escuelas no contratan a los que abandonan los estudios. No creo que sea estúpido ni nada por el estilo. Me gradué en el instituto como quinto de mi clase de 250 estudiantes. Tampoco suspendí la universidad ni nada parecido. Un día estaba sentado en una sala de conferencias y pensé, ¿por qué estoy aquí? Sabiendo que no podría vivir con mis padres, que no me habían hablado desde el día en que les dije que quería dejar la universidad, empecé a buscar trabajo. Podría haber solicitado una vacante en un restaurante de comida rápida, pero no quise hacerlo. También podría haber solicitado un puesto vacante en Walmart, pero tampoco quise. Aunque mi deseo de aprender me había abandonado, mi pasión por seguir una carrera verdaderamente satisfactoria no lo había hecho. Aunque no pudiera ser profesor, quería intentar conseguir un trabajo en una escuela. Todavía podía ayudar, aunque fuera indirectamente. Vi la oferta en un sitio web de búsqueda de empleo. Un distrito escolar de 120 millas de distancia buscaba un conserje nocturno a tiempo completo. El sitio no indicaba el salario, pero sabía que si quería tener la oportunidad de trabajar en una escuela y ayudar a los niños, sería esta. Tras echar un vistazo a la única cualificación, educación secundaria o equivalente, hice clic en solicitar. El proceso de solicitud fue muy diferente de lo que esperaba. Supongo que los programas de televisión siempre me dieron la impresión de que tendría que sentarme y hacer una entrevista, o al menos hacer algo para mostrarles quién soy como persona. Pero no obtuve ninguna carta ni ningún correo electrónico. Supuse que no me querían. El mercado laboral es muy competitivo. Sin embargo, 3 semanas después, recibí un correo que decía simplemente: trabajarás de 12 a 8 de la tarde en el Instituto Thomas Jefferson. Empiezas el 10 de diciembre. Ve al aula 132. No había preguntas sobre mi currículum, prácticamente en blanco. Simplemente me querían. Era el día 3. Lo que me dejaba 7 días para encontrar un lugar donde vivir. Empecé a buscar apartamentos a menos de 3 kilómetros de la escuela. No tengo coche, y seguro que no quiero coger un autobús, así que necesitaba un lugar a poca distancia. No había nada. Amplié la distancia a 8 kilómetros, y una vez más, nada. No es que las plazas estuvieran llenas, sino que no había ningún apartamento o casa a menos de 8 kilómetros de la escuela. ¿Quién demonios construye una escuela a 8 kilómetros de cualquier zona residencial? Esa y más preguntas se me pasaban por la cabeza. Al final encontré un apartamento a 8 millas del Instituto Jefferson. Era el único lugar a menos de 15 que podía pagar, así que tendría que conformarme. Estaba seguro de que no iba a caminar 16 millas al día, así que compré una vieja bicicleta en Craigslist. Empaqué todas mis pocas posesiones y me preparé para mudarme al día siguiente. A pesar de ser mi último día de universidad, no me sentí realmente triste. Me enorgullece decir que mi última clase fue una conferencia increíblemente aburrida sobre ecuaciones diferenciales, un tema en el que dejé de esforzarme por entender semanas antes. Mis primeras impresiones del apartamento no fueron estelares, pero no esperaba nada mejor. El 9 de diciembre ya había llegado, así que no tenía que esperar mucho hasta que empezara el trabajo. Me acosté temprano y puse el despertador a las 8 de la mañana. Quería empezar bien el día. Cuando me desperté, eran más de las 10. Me sorprendió no haber sido capaz de despertar con la alarma, pero no estaba nervioso en lo más mínimo. A las 11:15 empecé a viajar a la escuela. Mientras estaba en camino, pensaba en el trabajo que acababa de aceptar, reflexionando sobre la peculiaridad que rodea una escuela que contrata a nuevos trabajadores en diciembre.
¿Habrán estado faltos de personal durante los últimos 3 meses? Quizás por eso me contrataron a mí. Nadie más quería el trabajo. Por supuesto que era por eso. Debían de llevar meses buscando un nuevo conserje. Y aquí llega este joven, brillante y veinteañero. No es de extrañar que me contrataran sin hacer preguntas. El trayecto de 8 millas me pareció sorprendentemente corto, ya que antes de darme cuenta ya había llegado. Lo primero que noté al llegar al Instituto Jefferson fue el aparcamiento. A pesar de su remota ubicación, el aparcamiento estaba bastante lleno. Esto me sorprendió al principio, ya que no había visto un coche durante unos 10 minutos. Pero luego me di cuenta de lo irracional que era mi sorpresa. Por supuesto que una escuela va a tener un montón de coches. Igualmente sorprendente para lo apartada que estaba la escuela, tenía un aspecto muy bonito y elegante. Su exterior de ladrillo era de color tostado, claro, con detalles de accesorios metálicos futuristas. Había 3 astas de bandera, una con la vieja gloria, otra con lo que creo que era la bandera del estado y otra con una bandera que nunca había visto antes. Las palabras "Hogar de los Campeones" se mostraban con orgullo en grandes letras sobre la entrada. Este lugar era probablemente la perdición de la existencia de muchos de sus estudiantes, supuse, pero en él ya podía ver mi nuevo hogar. Un lugar donde finalmente podría hacer realidad las aspiraciones educativas con las que siempre había soñado. La puerta principal de la escuela tenía un timbre a su izquierda. Había una cámara con lente de ojo de pez encima del botón y una rejilla de altavoz debajo. Pulsé el botón. El altavoz emitió un timbre digital. Sonó una vez, luego una pausa, luego una vez más, luego otra pausa. Y cuando estaba sonando por tercera vez, fue interrumpido por un clic, seguido inmediatamente por una voz un poco apagada. ¿Quién es?, preguntó el interlocutor. Parecía una anciana de 60 y tantos años que fingía la voz de alguien de 30 años más joven. «Hola, soy Grant Coulson», respondí. «El nuevo empleado». Hubo una pausa de unos 5 segundos. Debe estar pensando mucho o tal vez está comprobando algunos registros, pensé. «Lo siento», volvió la voz. «No podemos dejarte entrar». «¿Por qué no?», le pregunté al timbre, sin saber realmente dónde estaba el micrófono, pero suponiendo que estaba junto al altavoz. No hubo respuesta. Volví a pulsar el timbre. Una vez más sonó exactamente 2 veces y media antes del clic y la voz de la mujer. «¿Quién es?», preguntó. «Te lo dije, soy el nuevo empleado. Se supone que empiezo en unos...». Miré mi reloj. 5 minutos, así que tengo que ir. Lo siento, no podemos dejarte entrar». «Es imbécil», pensé para mis adentros. Tiré de la puerta, esperando que se resistiera, pero se abrió de par en par. Entré y decidí buscar a la idiota que me había dicho que no podía dejarme entrar. Había un despacho, pero los trabajadores parecían estar fuera. Tras unos momentos, pronto dejé de buscarla. Había tropezado por casualidad con la habitación 132. Aquí era donde tenía que estar. Por suerte, esta puerta tampoco estaba cerrada con llave, así que entré en la habitación que parecía ser una especie de sala de estar de los conserjes. La sala estaba un poco desordenada, algo irónico viniendo de la habitación de los conserjes. Había supuesto que habría alguien que me ofrecería algo de formación. No me imaginaba que fuera tan difícil, pero aprender dónde se guardan las cosas y se pone la basura y cosas por el estilo, sin duda sería de alguna utilidad. Aunque no había nadie para ayudarme. Unos pasos por la habitación revelaron un armario abierto lleno de artículos de limpieza. Me dirigí hacia el salón. La habitación era pequeña pero extrañamente hogareña. El viejo y raído sofá azul, la mesa de madera bajo cubierta de arañazos y mellas, la máquina expendedora retro que emitía un suave zumbido, me hizo sentir relajado.
casi cansado. Me senté en el sofá y esperé 5 o 6 minutos a que alguien apareciera y me dijera qué demonios tenía que hacer. Pero nadie vino. Tras unos 10 minutos de espera, me sobresaltó el altavoz de la sala. ¿Puede venir un conserje a la cafetería? La voz, aunque amortiguada por una estática difusa, me resultaba familiar. Era sincera pero ligeramente molesta. La voz de la portera. Un estudiante tuvo un accidente. Entré en pánico. Como no había nadie más allí, el trabajo de limpiar esto recaería sobre mí, ¿no? Pensando que daría una buena primera impresión, tomé rápidamente la decisión de responder a la petición de un conserje. Afortunadamente no sería difícil encontrar la cafetería, ya que los pasillos tenían varios carteles con flechas en dirección a la sala. Cogí un trapeador y un cubo del armario y me dirigí hacia el accidente. Llegué al último cartel de la cafetería. Bajo él había una puerta de madera maciza que sin duda conducía al lugar del incidente denunciado. Giré la manilla y tiré de ella hacia mí, pero no se movió. Intenté apartarla de mí y siguió negándose a moverse. Tiré de ella con rapidez hacia adelante y hacia atrás. Nada. Me pregunté si estaba en el lugar correcto. Miré a mi alrededor y tenía que serlo. Volví a llamar, esta vez con más fuerza, pero tampoco obtuve respuesta. Puse el oído en la puerta y escuché. Silencio absoluto. ¿Qué clase de cafetería escolar es silenciosa? Quizá me había equivocado de lugar, o tal vez otro conserje ya se había ocupado de ello. Mi mente realizó todo tipo de gimnasia mental para tratar de compensar la extrañeza de la situación. Esperé un poco más con la trapeadora en la mano izquierda y el cubo junto al pie derecho. Al final me di cuenta de que nadie iba a responder, así que cogí el cubo y volví hacia la sala de los conserjes. Mientras regresaba, pude oír voces procedentes de las aulas. Tenía demasiada prisa como para fijarme en ellas mientras me dirigía a la cafetería, pero sabiendo que realmente no tenía nada que hacer, decidí escuchar en el aula por la que pasaba. La voz que escuché era de una mujer mayor. Y si sumamos todos esos rectángulos infinitamente pequeños bajo la curva, obtendremos el área total. La suma de Riemann no es la forma en que vamos a calcular las integrales, pero es una forma útil de visualizarlas. Cálculo. Todo el mundo que conocía había odiado esa clase, además de mí. La sonrisa que había aparecido en mi rostro se suavizó rápidamente y luego cayó cuando recordé que era cálculo lo que había querido enseñar. Giré la cabeza hacia el suelo y comencé de nuevo a ir hacia el salón. Me tomó por sorpresa cuando de repente escuché la luminosa voz de un hombre de mediana edad a mi derecha. Después de la crisis de la nufilicación, la cuestión de si los estados podían rechazar la legislación de la Unión era una cuestión muy importante en las mentes estadounidenses. Acentuaba ciertas palabras aparentemente al azar, dando a su conferencia un aire de locura. Nunca me había gustado la clase de historia, pero si ese tipo era mi profesor, creo que nunca me habría parecido aburrida. Llegué de nuevo a la sala de los conserjes y me senté en el sofá. Había un elegante reloj analógico en la pared más alejada de la sala. La hora marcaba las 12:37. Llevaba allí 37 minutos y todavía nadie me había dicho qué demonios tenía que hacer. Esto debería haberme puesto nervioso. Tal vez me había equivocado de edificio o había leído mal el correo electrónico que me ofrecía el trabajo. Sin embargo, más que nervioso, estaba simplemente agotado. Cerré los ojos sabiendo que en solo 5 minutos estaría listo para empezar de verdad mi trabajo. Cuando los abrí estaba pensando que seguro solo había estado fuera 5 minutos,
quizás 10. Para comprobar mi hipótesis, volví a mirar el reloj analógico. Marcaba las 4:18. ¡Mierda! ¿De verdad me he quedado dormido durante el primer día de trabajo? 3 horas y media. ¡Oh, Dios! Salté del sofá y miré a mi alrededor. ¿Por qué demonios nadie me había despertado? Recogí la trapeadora y el cubo que había dejado caer al azar junto al sofá antes de la siesta y salí corriendo del salón. Recogí la trapeadora y el cubo que había dejado caer al azar junto al sofá antes de la siesta y salí corriendo del salón. Los pasillos estaban de nuevo vacíos, esta vez de forma más comprensible dado que la jornada escolar había terminado más de 1 hora antes. Como todavía no tenía ninguna instrucción sobre lo que debía hacer, empecé a fregar el pasillo fuera del salón. Nunca había usado una trapeadora en mi vida. Supongo que me mimaron de pequeño, así que esto era nuevo para mí. Tardé un rato en dejar todo el pasillo bien limpio, pero cuando por fin lo conseguí, decidí probar en un aula. Me dirigí a la sala donde había escuchado la lección de cálculo e intenté abrir la puerta. Volví a mover el pomo hasta que me rendí. Probablemente había una llave maestra o algo así en la sala de los conserjes. Sin embargo, antes de buscarla, quería terminar con los pasillos. Había pasado un día de trabajo más o menos en una escuela y no había visto a una sola persona. Podría atribuir gran parte de esto a mi prolongada siesta, pero ciertamente no todo. Ninguna escuela está vacía solo 1 hora y media después de su cierre. Los estudiantes tienen deportes, actividades, clubes. Mientras pensaba en ello me preguntaba cómo no había visto a ningún estudiante cuando iba y venía de la cafetería. La sensación extraescolar de estar en un lugar frío y solitario al que uno no pertenece era la sensación que sentía en cada momento que pasaba en ese colegio. Era, como mínimo, inquietante. Terminé de limpiar los pasillos y volví a la sala de los conserjes. Busqué la llave maestra durante 10 minutos antes de rendirme. Al mirar el reloj, vi que eran las 7:30. No debía ir a casa hasta dentro de una media hora, pero como parecía que no había nadie para detenerme, lo hice de todos modos. Salí del edificio y desenganché mi bicicleta del portabicicletas. Cuando me coloqué en el sillín, inicié mi largo camino a casa. 20 segundos después casi me caigo del susto. El aparcamiento seguía completamente lleno. Tenía el mismo aspecto que cuando llegué. Ni un solo coche había entrado o salido. ¿Qué demonios está pasando aquí?, me pregunté. Sabía que pasaba algo, pero no podía saber qué. No tenía otra cosa que hacer que volver a casa. Mi cabeza ardía con teorías sobre lo que estaba pasando en el Instituto Jefferson. Esa noche no pude conciliar el sueño. No sé si fue mi siesta de 3 horas o mi mente acelerada, pero sé con certeza que esa noche no pude dormir más de 4 horas. Pensé en no volver. Estaba claro que había algo malo de lo que debía alejarme. Pero si soy sincero, me interesaba conocer los secretos de la escuela. A la mañana siguiente cogí la bicicleta y volví. Al llegar vi que el aparcamiento volvía a tener el mismo aspecto. No había entrado ni salido ningún coche. Decidí no molestar con el timbre. Abrí la puerta y entré. Inmediatamente me dirigí a la sala de los conserjes, donde cogí la trapeadora y otros productos de limpieza y me puse a trabajar en los baños. ¿Por qué en los baños? No sabría decirlo. Creo que solo quería hacer algo hasta ver a algunos alumnos salir de sus aulas. Mientras me dirigía a uno de los baños, oí de nuevo la voz de la vieja profesora de cálculo. Hoy vamos a hablar de una forma de entender visualmente la integración, decía. Debe ser un grupo diferente, pensé.
Mientras me ponía a trabajar en los baños, me imaginé que la mayoría de la gente pensaría que estaba loco. Aquí estaba limpiando este lugar cuando aún no había hablado con mi jefe. Por lo que sé, puede que ni siquiera tenga un jefe. Ese fue un pensamiento gracioso. Sí, gracioso. Después de unos 20 minutos, oí una voz por el altavoz. ¿Puede un conserje venir a la cafetería? Un alumno ha tenido un accidente. Solté una carcajada. ¿Otra vez?, me pregunté. Esta escuela tiene que dejar de poner laxante en sus almuerzos. Salí rápidamente del baño y, provisto de mi arsenal de limpieza, desafié los pasillos vacíos hasta el lugar del accidente. No debería haberme sorprendido encontrar la puerta cerrada. Nada en este lugar tenía sentido, pero había varias explicaciones realistas para esto. Tal vez un estudiante estaba reproduciendo el sonido como una broma para mí. Tal vez es un anuncio pregrabado que se sigue reproduciendo accidentalmente. En realidad podría ser cualquier cosa. Eso es lo que me dije a mí mismo, pero no lo creí realmente. En realidad mi corazón empezaba a acelerarse. Me había puesto completamente al límite. Volví a dirigirme hacia los baños, pasando de nuevo por la puerta de la profesora de matemáticas. Estaba describiendo cómo se utilizan las sumas de Riemann para ilustrar las integrales. Esta vez, supe con certeza que estaba trabajando con un grupo diferente. Algunas escuelas hacen eso. Diferentes grupos en diferentes días. Eso no es raro en lo absoluto. También oí la estruendosa voz del profesor de historia de mediana edad mientras seguía adelante. Después de la crisis de la no-filicación, la cuestión de si los estados podían rechazar la legislación de la Unión era una cuestión muy importante en las mentes estadounidenses. Esto me paró en seco. Había asumido que la profesora de cálculo estaba simplemente repitiendo la misma conferencia para una clase diferente. Pero sabía con certeza que este profesor no lo estaba haciendo. Era exactamente la misma clase. La forma precisa en la que pronunciaba las palabras era demasiado aleatoria y demasiado similar a las palabras acentuadas del otro día. Era mucho para ser una coincidencia. Estaba escuchando una repetición directa. Tal vez era una conferencia grabada. De nuevo estaba sin creer lo que estaba pasando. Miré el reloj del pasillo. Marcaba las 12:37. Este día había sido exactamente igual que el anterior. El aparcamiento, el anuncio convocándome a la cafetería cerrada, la lección de integración, la lección de la crisis de la nulidad, y todo había ocurrido también exactamente a la misma hora. ¿Estoy en un bucle temporal?, me pregunté. Agarré el pomo de la puerta y empecé a sacudirlo. La puerta temblaba pero se negaba a abrirse. Empecé a golpearla. Sabía que quienquiera que estuviera dentro me oiría, pero en ese momento no me importaba. Empecé a empujar mi peso contra ella. Aunque su composición era de madera maciza, me di cuenta de que no estaba más allá de la destrucción. Volví a golpear mi costado contra la puerta. ¡Bang! A la voz no pareció importarle. Siguió hablando de John C. Calhoun y Andrew Jackson. ¡Bang! Oí un chasquido. Algo se había apoderado de mí. Había estado viviendo en la negación de lo absurdo de mi situación, pero ya no. ¡Bang! Oí otro chasquido. No era la puerta, eran las bisagras, oxidadas como si estuvieran envejecidas por años sin usar. Entonces, la puerta se estrelló contra el suelo. La voz retumbante era mucho más fuerte cuando no estaba obstruida por la puerta. Pero eso era lo último en lo que pensaba. La sala estaba casi completamente vacía. No había pupitres, ni alumnos ni profesor. En lo que habría sido la parte delantera de la sala, había un altavoz de estantería considerable colocado en un soporte a la altura del hombro. El altavoz proyectaba la lección sobre la crisis de la nulidad en la sala para que nadie más que yo la oyera.
recibía el audio de un cable que atravesaba la pared. Me estremecí pensando en qué o en quién podría estar al otro lado de ese cable. ¿Quién podría ser el maestro de las marionetas, apuntalando a la perfección la fachada de esta escuela, haciéndola parecer lo suficientemente real como para que cualquiera que pase por allí la descarte como insospechable? Me impulsé desde el suelo y salí corriendo del aula simulada. Mientras corría, mi cabeza zumbaba con preguntas sobre el Instituto Thomas Jefferson. ¿Qué es? ¿Por qué está aquí? ¿Por qué me han contratado? ¿Es peligroso? Llegué a la entrada del instituto y salí corriendo. Me subí a la bicicleta y emprendí el camino de vuelta a mi apartamento. Pasé el aparcamiento y empecé a girar por la larga calle aislada. Aunque no puedo asegurarlo, estoy seguro de que oí el sonido inconfundible del motor de un coche arrancando detrás de mí. Alguien había salido de la escuela. Aceleré el paso. A medida que el edificio se alejaba, pensé que empezaría a sentirme más seguro, pero ocurrió lo contrario. Pedaleé aún más fuerte. Oí que un coche empezaba a acercarse a mí por detrás. Pedaleé con tanta fuerza que pensé que se me caerían las piernas. El coche me pasó por la izquierda. No me perseguía. Reduje el ritmo del pedaleo. Mi cuerpo estaba empapado de sudor y era pleno diciembre. Llegué a casa y me tumbé en la cama sin ni siquiera ducharme, un acto que normalmente me parece repulsivo. Pensé en lo mucho que me había entusiasmado trabajar para esa escuela cuando la había visto por primera vez. Pensé en cómo había tirado mi vida por la borda. Pensé en llamar a mis padres. ¿Por qué demonios me presenté para ser conserje?, me pregunté. Querer ser profesor no te hace querer ser también el conserje solo porque ambos están relacionados con la educación. El intentarlo parecía ilógico, como si toda la idea de ser conserje no hubiera sido mía. Dudo que vuelva a esa escuela. Aunque sé que no ocurrirá, al menos voy a intentar olvidarme de ello durante un tiempo. Cuando por fin me he levantado de la cama, he solicitado la oferta de trabajo en Walmart que había visto la última vez. Espero que me ayude a olvidarme de la escuela, y del estacionamiento, y del timbre, y del altavoz, y del cable. Recuerden que